Hola, hola mis angelitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Miren, vamos a ver este video y luego les doy mi opinión. Me parece, la doble moral está a todo lo que da. Kazu rompió el silencio y pidió que dejen de cancelarla. Todo comenzó cuando volvió a viralizarse un video de su presentación en el Flow Fest de 2022. En ese momento, durante el Mundial de Qatar, la cantante hizo un comentario en tono de broma sobre la derrota de la selección mexicana frente a Argentina. Aunque el video tiene varios años, recientemente resurgió en redes y desató una nueva ola de críticas. Ante la polémica, Kazu decidió aclarar lo sucedido en una transmisión en vivo. Aseguró que siempre ha amado a México, que admira profundamente su cultura y que jamás tendría la intención de burlarse del país ni de ofender a los mexicanos. También explicó que aquel comentario fue solo un chiste del momento, dentro del ambiente futbolero, y que nunca buscó faltar al respeto. Antes de finalizar, hizo un llamado a detener el odio en redes sociales y concluyó con un mensaje que rápidamente se volvió viral. Dejen de pelear, intentemos entendernos, los quiero mucho, paren de cancelarme. ¿Tú de qué lado estás? Mis angelitas, hablemos claro y sin filtros. Miren la diferencia de temple, de carácter, de autoestima entre una reina como Ángela Aguilar y una caricatura, un meme, así como esta mujer, como la Casucha. No, hombre, de verdad que si yo antes admiraba a Ángela Aguilar, ahora que esta vieja ha demostrado su falta de fuerza, de dignidad, de carácter, de temple, de autoestima, de huevos. No, hombre, nuestra reina Ángela Aguilar tiene ovarios. Definitivamente. Aquí esta vieja ya se enterró solita. Miren, mientras Ángela Aguilar lleva 2 años enteros aguantando difamaciones, ataques, una campaña grandísima en contra, sin salir a llorar ni a pedir clemencia, ni andar rogándole a nadie. No. Campaña liderada por el Seriani, por el viejo lengua leporina del Seriani, que obviamente la envidia, porque él envidia a toda la gente exitosa, a las mujeres, porque es lo que él quiso ser y no pudo, ¿verdad? Entonces por eso él envidia a todas las mujeres exitosas, bonitas, guapas, y más como Ángela Aguilar, ¿verdad? Que es una reina de dinastía, de alcurnia, exitosa, talentosa, preparada, con familia, todo lo que él quiso ser. Y esta Casucha por eso le envidia también. Además de que la dejaron vestida y alborotada por una reina como Ángela Aguilar. Y no para andar nada más, no, para casarse. Imagínense, porque una cosa es que me dejen para andar de novio y otra cosa es para casarse, para hacerla su esposa. Y eso a esta, la Casucha, no se lo va a quitar nadie, que la burlaron públicamente. Y qué bueno, bien merecido lo tiene, porque ahora que nos hemos enterado de todo lo que ha dicho, ha inventado, le ha hecho a Nodal, no tiene nombre. Ella dice, ay, fue un chiste. ¿Ustedes creen que es chiste reírse de un país, de un pueblo? Esa es broma, esas son bromas. Y hablando, ay, pero es que mi hija es mexicana. En ese momento todavía no se le había ido a despatarrar a Nodal. Así que lo hizo con saña, lo hizo dándole a la yugular a los mexicanos para que les doliera. ¿Por qué? Porque es la típica argentina que envidia a México. Y como son tan sinvergüenzas los argentinos, que aunque odien al país, ahí van a pedir tragazón, a pedir oportunidad, a buscar trabajo, habiendo tanto mexicano que sí tiene talento y que tiene el derecho por estar en su casa, en su país. No, estos malagradecidos, sinvergüenzas y doble cara van, mire, se recogen la cola y van al país que tanto odian. Así hizo esta Argentina, así hizo esta vieja. Entonces, no, hombre, me parece algo tan nefasto. Cuando ella lo hizo, no conocía a Nodal, así que lo hizo con saña. Ella quería que les doliera. Y ahora, como siempre, ya conocemos lo hipócrita, lo manipuladora, lo mentirosa, lo doble cara que es. No, hombre, me parece tan nefasto, y diciendo paren las campañas de difamación, de odio, cuando ella y el Seriani han liderado la campaña contra odio de Ángela Aguilar. Eso me parece nefasto, de gente que no vale nada. Imagínense, es como que yo tuviera una campaña en contra de alguien y luego yo saliera diciendo que paren la campaña cuando va en contra de mí. O sea que para mí sí quiero la puerta ancha, pero para los demás la puerta angosta. No. Nadie debemos de apoyar a gentuza así. Para nada.
Absolutamente para nada. Imagínense, esta mujer no tiene los ovarios de Ángela Aguilar. Es que nombre, ahora lo tengo comprobadísimo. Esta mujer no le llega ni a los talones a Ángela. Miren, esta mujer no sale como Ángela a cantar. Ustedes vieron a Ángela sentada llorando diciendo, déjenme de cancelar. No, Ángela se prepara para salir a cantar. Esta no, esta busca silla. Esta busca silla para aplastarse y ponerse a chillar frente a una audiencia. Como que fuera una niña engañada cuando es una vieja asaltacunas. ¿Y saben por qué también le queda grande eso que le digan artista, además de que no canta? Que se pone a promover el odio en sus shows de cantina. ¿Ustedes alguna vez han visto a Ángela Aguilar o a otra artista de verdad tirando hate? Para nada. En cambio, esta vieja se pone a hablar de las esponjas, se pone a criticar, a tirar chifletas, a tirar sarcasmo. Es una ridícula. Cuando ella no se mira a ella, que es una borracha, que se pone a chupar, que se pone a hacer orgías en sus shows de cantina, que se pone a hablar cosas que a la gente no le interesan. A la gente le interesa verla, que yo no sé qué es lo que les interesa, porque esa vieja no canta, no baila, no actúa, no es bonita, no se viste bonito, o sea, no tiene nada que ofrecer. Pero eso de que se pone a hablar de Ángela Aguilar, a tirarle hate, se me hace tan bajo. Eso no es de una gente profesional, eso no es de gente que valga la pena, eso es de gente de barrio, de mala muerte de Jujuy, de pueblucho tierroso, de haber crecido con las patas lodosas, así como esta vieja, de alguien sin educación. De esa gentuza podemos esperar esto que ella hace, ocupar sus recitales de quinta de mala muerte para tirar hate. ¿Quién ha visto eso? Yo jamás he visto a un artista de verdad haciendo eso. A nadie, a ninguna. Y todas han tenido problemas. Y jamás he visto a ninguna haciendo lo que hace esta muerta de hambre. Y saben, esta vieja ella misma se chingó ahorita. Porque ella misma con esto que ha hecho mostró su falta de fuerza, de temple, de carácter, de dignidad, de todo. Yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera pensado, no. Si la otra persona a la que yo le he promovido esa campaña de odio no ha salido a quejarse, yo no lo puedo hacer. Yo no lo hubiera hecho. Y esta vieja fue tan sinvergüenza de hacerlo, no. De verdad que yo no sé ni cómo se atrevió. Porque como les repito, en lugar de pararse a cantar, yo sé que no canta, no actúa, no baila, nada. Pero en lugar de ni modo hacer la pantomima de que canta y dar su show de cantina, se pone a victimizarse frente a sus seguidoras, subestimándolas, subestimando su inteligencia, la inteligencia de su propia audiencia. ¿Y saben por qué se los digo? Y es algo que me molesta que me subestimen. Porque ella cree que sus seguidoras son tontas. Claro que ella cree eso, porque ella sabe perfectamente que sus seguidoras se dieron cuenta, todos vimos la noticia de que ella se quiso sacar a la hija. O sea, eso no es nuevo para nadie. Pero ella piensa que sus seguidoras no son inteligentes, que se les va a olvidar. Eso no se olvida jamás. Pero ella prefiere hacer caso omiso, como que fuéramos tontos. No. Que no ande generalizando, ya que respete a su audiencia, porque su audiencia no es tonta. Y nos hemos dado cuenta ahorita que, mire, a mí me han escrito, mis angelitas, un montón de mujeres que me han dicho que teníamos razón, que se vaya fuera Cazzu, ya no la queremos, ya vimos lo que es verdaderamente. Si yo les enseñara todos los mensajes que me han llegado a mí, ya la gente se dio cuenta. Eso de subestimar a su audiencia estuvo pésimo. Eso de subestimarme es que me tratan de tonta y a nadie le gusta que la vean como tonta y ella lo hizo con sus seguidoras. Así que esto que está pasando ahorita, que la funen, es lo menos que se merece y la vamos a sacar. La vamos a sacar, o sea, mapeó su propia debilidad al pedir que no la cancelaran. Esta vieja no tiene los huevos de Ángela Aguilar, no tiene los ovarios de Ángela Aguilar, el carácter, el temple, la autoestima de Ángela Aguilar. Definitivamente, no. Se me hizo tan nefasto ver eso de dejen de cancelarme y todavía burlándose y todavía pidiéndolo cuando ella ha liderado la campaña en contra de Ángela Aguilar junto con los tatas de Nodal y con el Seriani. No, hombre, esta vieja es lo peor que yo he conocido en mi vida. Yo, una amiga como esta vieja, ni loca. Ángela Aguilar ha demostrado una fuerza mental, una elegancia increíble aguantando la marea, mientras que esta pandillera da pena y demuestra que no tiene los pantalones para sostenerse en esta industria. O sea, Ángela Aguilar tiene una fuerza mental y saben, mis angelitas, eso lo da el ejercicio. Angelita Aguilar es una niña muy disciplinada,
con sus ensayos para montar a caballo, con sus rutinas de ejercicio, con sus prácticas de canto. O sea, ella es muy disciplina. Y aquí podemos ver a esta vieja, la casucha. Esta no sabe qué es hacer ejercicio. Esta no sabe qué es estudiar canto. Esta no sabe qué es ser disciplinada. No, ella solo sabe conseguir todo montándose al palo, arriba del palo, así como ha hecho con todos los traperos, DJs, presentadores, reggaetoneros, cantantes, a lo largo de su vida, de su carrera no, porque no tiene carrera, a lo largo de su vida. Entonces, no, hombre, mis angelitas, o sea, yo me quedé en shock de verdad cuando la vi que dijo, dejen de cancelarme. ¡Qué pocos huevos!, dije yo, de esta vieja. ¡Qué sinvergüenza! Encima que se sienta a llorarle a la audiencia, yo maternando, subestimando a sus seguidoras, porque sus seguidoras tienen memoria y saben que ella se quiso sacar a la hija, porque esta mujer las tiene como tontas. ¿Por qué tiene como tontas a las mexicanas? ¿Quieren saber por qué? Ya les voy a enseñar un video que hizo la hermana de esta mujer. Ya se los voy a subir para que vean por qué esta mujer tiene ese pensamiento. Así piensan todos los argentinos. Y los mexicanos son los llamados a demostrarles que no. Que sí piensan, que no olvidan y que sí tienen 5 dedos de frente. Que no por gusto son el mejor en todo. México es el mejor país de Latinoamérica en todo. No es por gusto. Ser el mejor no es fácil, hay que ser inteligente y México lo es. Entonces no me gusta lo que esta vieja hace, subestimar a sus seguidoras mexicanas. Ella se aprovecha del cariño que le tuvieron en pasado, porque ya les digo, muchísimas me han escrito, no hombre, hablándome un sinfín de cosas verdaderas, obviamente, de esta mujer, de la casucha. Así que mis angelitas, ¿qué opinan? Que a esta vieja se le cayó el circo. Hoy más que nunca admiro la firmeza de Ángela Aguilar, de verdad, y me da rechazo totalmente la actitud de esta mujer al pedir públicamente que no la cancelen. ¿Cómo contrasta su falta de temple, de carácter, de fortaleza que ha mostrado con lo que ha demostrado Ángela Aguilar en estos años, con estos ataques mediáticos que ha tenido? No, hombre, de verdad que Angelita, wow. Me pongo de pie ante Ángela Aguilar y digo, qué niña más fuerte, con temple, con fortaleza, con actitud. Esta niña sí tiene actitud, definitivamente hay que imitarla, la vamos a imitar, la voy a imitar, de verdad, digna de admiración. Y esta vieja jamás ser una debilucha. Yo ser débil, no. Esta vieja de verdad que no tiene cara con qué mirar de tú a los mexicanos. Esta vieja no tiene ni la moral, ni la vergüenza, ni nada para ver a los mexicanos. Así que mis angelitas, pónganme qué opinan y nos vemos en el próximo video. Chao.